Hola chicos, soy Fiorella Moreno. Seguimos con las entrevistas. El día de hoy tenemos a Gracia García Arguedas. Ella es obstetra por la Universidad San Martín de Porres. Es especialista en monitoreo electrónico fetal. Cuenta con más de 10 años de experiencia laboral. Actualmente está trabajando en el Hospital 3 Suárez Angamos y es instructora perinatal. ¿Qué tal, Gracia? Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Gracias a ti por compartir un poquito de mi profesión con tu público. Genial. Gracias. Vamos a comenzar definiendo la carrera. ¿Cómo tú defines en tus propias palabras obstetricia? Bien, la obstetricia es una ciencia y un arte en el que yo veo que acompañamos a la mujer en cada etapa de su desarrollo sexual y reproductivo, desde que es adolescente hasta que es adulta mayor, ¿no? En la etapa de la menopausia. Y no solo el mero hecho de atender partos es lo que nos hace obstetras, sino hay un montón de rubros en los que nos podemos desarrollar y la verdad es una carrera muy bonita y de servicio. Genial. Veo que es una carrera amplia de las especialidades que existen dentro de esta carrera. Ujú. ¿Nos podrías Bueno, contar alguna de ellas? sí, claro, o sea, nosotras nos podemos desarrollar en varios rubros, ¿no? Como en el asistencial, que es en mi caso, ¿no? Yo trabajo en un hospital. También puedes desarrollarte en el área de docencia, el área de investigación, ¿no? Y también puedes innovar, porque toda carrera creo que tiene la apertura para ponerle un poquito de tu cosecha y hacer que sea algo diferente, ¿no? Sí. ¿Nos puedes explicar alguna especialidad o qué especialidades existen dentro de esa carrera? Claro, sí, hay algunas especialidades que se podría considerar que son las académicas, como desarrollarte en el alto riesgo obstétrico o de repente en el monitoreo fetal, como ha sido mi caso. La psicoprofilaxis obstétrica, que si bien es cierto, no lo he llevado como especialidad como tal, he llevado especialidades internacionales que me han hecho trabajar con respecto a la actividad física de las pacientes que están preparándose para ser mamás para el momento del parto y las que pues están en sus primeros, su primer tiempo de maternidad, ¿no? Su maternidad temprana. Y sí, hay bastante campo, al menos en ese en el que es el que me apasiona, que está muy relacionado a la actividad física, que pues es el que yo diría que es el más lindo para mí. Claro, que te gusta más. Ujú. ¿Nos puedes contar qué haces tú en tu día a día o qué hace un obstetra en su día a día? Bueno, en este caso, desde tu experiencia, ¿no? Ujú. Bien, yo como me desarrollo en dos ámbitos, en el privado y en el público. En el público yo trabajo en un hospital de salud, atiendo a aseguradas pues, que tienen este beneficio y lo que yo trabajo es básicamente en el área de hospitalización y el área de centro obstétrico. En centro obstétrico es donde recibimos a pacientes que están gestando en trabajo de parto o que van a ser preparadas para cesárea y en esas situaciones se presentan también pues urgencias, emergencias, tienes dos vidas en tus manos, entonces tienes que estar siempre con los cinco sentidos alerta y también pues se desarrollan guardias nocturnas, es trabajo de bastantes horas, ¿no? Tenemos turnos de 12 horas diurnas, al día siguiente nocturnas y después descansamos un poco. Ese es con respecto al área Ajá. asistencial. Y respecto al otro lado donde trabajas, también entiendo que haces instructora perinatal. ¿Qué hace una instructora perinatal? Bueno, yo soy una entrenadora perinatal, o sea, me dedico a impartir actividad física a gestantes y es perinatal porque también abarca el ámbito postnatal, o sea, te preparo para toda esa etapa, no solo con el fin de que estés lista para el nacimiento de tu bebé, sino que también tu cuerpo se adapte de una mejor manera y que pues incorpores en tu estilo de vida la actividad física. Y además de eso, me gusta crear conciencia en las mujeres de que la maternidad no acaba cuando nace el bebé, sino más bien inicia y el hecho de que tu cuerpo no terminó un proceso ahí con el nacimiento, sino que tiene que pues recuperarse y acoplar nuevamente porque tener un bebé es un stop en muchas cosas,
tu trabajo, tu vida, tu alimentación, tu sueño. Entonces, tienes que ir readaptándote y reinsertándote a la sociedad poco a poco y eso pues parte de uno mismo y tu cuerpo es parte fundamental de eso. Ok, y tú los apoyas en ese tema, entonces. Sí, entreno básicamente en varias disciplinas, ¿no? Incluyo yoga, pilates, gimnasia, esferodinamia y también en el posparto, para eso me he formado como instructora internacional de hipopresivos, que de repente no es algo muy conocido y de Ujú. repente por ahí se ha visto, ¿no?, que es como una disciplina en la que sumes la barriga como para generar, no sé, por ahí dicen, ¿no?, una cintura más pequeña, pero tiene muchos más beneficios fisiológicos y pues estéticamente también te da un mejor aspecto del abdomen, de la piel, ¿no? Entonces, sí, definitivamente son cositas que he ido agregando a mi práctica diaria, ¿no? Además de llevar pues lo que es el tradicional psicoprofilaxis o taller prenatal que se le brinda a las gestantes. Ok. Vamos a entrar un poco a la parte personal, digamos. ¿Cómo Uh tú decidiste estudiar esta carrera y por -huh. qué no? O sea, en realidad es una anécdota bastante particular. A mí me empezó a interesar el área de la salud en general. Desde chiquita siempre mencionaba que quería hacer algo en el rubro de la salud. He pasado por enfermería, médico, odontólogo, o sea, desde niña te hablo, ¿no? Pero llegó un momento en mi vida en el que empecé a ver documentales, porque soy súper fan de ver documentales, o si no series que son tipo docuseries, y me topé con un programa que se llama Historia de un bebé, que es un programa americano que daba en Discovery Home and Health, y pues transcurría todo este proceso de preparación para el nacimiento y el nacimiento de un bebé. Entonces es como que ya para esa etapa estaba adolescente, me gustó bastante y dije, bueno, quiero estudiar obstetricia porque es aquí como se conoce esa carrera, ¿no? Eh, en Estados Unidos, como yo veía esa realidad, eran enfermeras obstétricas y también allá tienen lo que se llama midwife, que son básicamente las que hacen un trabajo similar al mío. Eh, y bueno, cuando decido ser obstetra, me doy con la sorpresa, porque para esto mi abuela había sido obstetra también. Yo no Allá. lo sabía porque había fallecido cuando yo era más pequeña, creo que tenía 7, 8 años. Ah, Ajá, no y sabía. pues sí, lo traigo La en las venas. coincidencia de la vida. Sí, ya venía en mi ADN eso de traer bebés al mundo. Ya veo. Y dime, ¿por qué decidiste estudiar esta carrera y en esta universidad y no en otra universidad? ¿Qué te llevó Bueno, a decidir por la carrera? Bueno, la varios universidad. aspectos. O sea, yo sé que tú, por ejemplo, eres de San Marcos, ¿cierto? Ujú. Yo intenté ingresar a la San Marcos, pero siempre me quedaba por poquito, por poquito. Entonces, me puse a investigar también cuáles eran las mejores facultades de obstetricia para esa época. Ahorita realmente no sé cómo es el ranking, pero en esa época la mejor facultad para el 2009 era la Universidad de San Martín de Porres. Entonces, saqué cálculos matemáticos, vi los ingresos y egresos de mis papás y dije, están en capacidad de pagarme en este momento esa universidad y yo me voy a sacar la mugre para hacerlo. Y así fue que elegí la universidad y la verdad que sí, la historia ahí en la universidad fue bastante chévere, pero sí requirió bastante esfuerzo para poder ayudar a mis papás con el pago, ¿no? Entiendo. ¿Y cómo fue tu proceso de preparación para entrar a la universidad? Bueno, en realidad justo en el último año de colegio sufrí una transición, por así decirlo, porque mi mamá me cambió de colegio a uno que estaba más cerca, habiendo yo estudiado 11, toda mi vida en el mismo colegio, y justo en quinto me cambia, pues entonces fue un choque un poco difícil y también Ujú. siento que eso desestabilizó mi orientación. Lo bueno del colegio en el que yo estaba, que es en María Auxiliadora, que está en Breña, es que nos abría un campo bacán que era las ferias vocacionales que llevaban en Ah, nuestro ya. mismo colegio y nos daban como que las invitaciones a universidades, ¿no? Entonces, mi vocación estaba como que muy a la deriva en ese momento. Entonces, de alguna manera regresé a mi colegio, pero si ya sabía en cuarto de secundaria qué era lo que quería hacer, para quinto estaba totalmente perdida. Mm, Entonces, pues creo que ese fue más que todo el impulso para elegir estudiar mi carrera y ponerme, ahí me perdí un poquito porque no sé, me divería este colegio, pero ¿en qué íbamos la pregunta? no, lo que pasa que también es cuando tú estás a esa edad, es difícil esto, escoger una carrera, justamente porque
a veces falta información, a veces Sí, es, no sé, estás por, no sé, administración y luego estás por salud. O sea, son cosas muy distintas, pero cosas como que sí, te llaman a la vez, ¿no? La sí. atención. Yo me acuerdo que me hicieron el test vocacional en esta feria, que fue cuando Ujú. estaba en cuarto de secundaria, y me salió arquitectura, que hubiera amado estudiar arquitectura, medicina. La verdad es que la medicina me gusta, pero no me apasiona como mi carrera. Y me salió Fuerzas Armadas, que la verdad eran cosas que me gustaban. O sea, era Ajá. totalmente por aquí, por allá. Y encima de ese choque de cambio de colegio, cambio de realidad un poquito, porque yo estaba en un colegio de mujeres, de monjas, y Ya. pasar a un colegio mixto en una zona un poco más popular fue poco chocante. Entonces sentí que cuando llegué a quinto estaba bastante perdida, bastante desorientada. En ese proceso de postulación pues empecé con San Marcos, pero como ya sabía que la carrera no era fácil de ingresar, terminé postulando a arqueología, a nutrición, a nada que ver, A, no sé, a lo que no querías, ¿no? claro, cosas que no quería, pero que pensaba que, bueno, algo que Se tú me relacionaban un comentaste, poco. sí, algo que tú me comentaste cuando hablamos, ¿no? Carreras que Ujú. de repente no me resuenan, pero decía, a lo mejor si voy por ahí, algo me tinga, ¿no? Pero es un tema de vocación, creo yo. E inclusive, en esa época estaba estudiando mi prima hotelería y turismo en una universidad particular también, y me metí a estudiar hotelería y turismo por 2 meses. O sea, nada que ver, yo estaba perdidaza, perdidaza, Sí. totalmente. Siento que en esa edad, como todo adolescente, más los choques que tú dices que te cambiaron, o sea, es una decisión. Y a veces tú piensas que es una decisión, ay, para el resto de mi vida, me voy a dedicar a eso. Es como que a lo largo de la vida puedes cambiar, ¿no? Puedes estudiar una segunda carrera, especializarte en algo, crear tu propio negocio. O sea, la vida no es como que tomar la decisión de voy a estudiar esa Claro, carrera y ya, con eso para sí. toda la vida. Sí, perfecto. Entonces, quería preguntarte si ya ingresaste a la universidad y te chocó respecto a los cursos, por ejemplo, cuando estás en colegio, llevas no sé cuántos cursos, 12, 13 cursos creo que, y luego entras a la universidad y llevas 6 cursos, que dirías es más fácil porque son menos cursos. ¿Te chocó, no te chocó? ¿Te fue un poco sencillo? En realidad no fue tan difícil porque, o sea, en este proceso de no ingresar a San Marcos, me nivelé un poco porque empecé a aprender cosas o más bien a desarrollar cosas que se me habían quedado en el aire en el colegio del que me trasladaron a mi colegio, porque ellos estaban en una cosa, porque era un colegio preuniversitario, Ujú. y regresar a mi colegio que era como que más estándar el estudio, entonces estaba como así también en ese tema. Entonces Ujú. tuve que prepararme mucho para San Marcos y aún así no ingresaba, entonces ya era frustrante. Pero cuando en ese proceso, o sea, yo salí del colegio en 2005 y recién ingresé a la universidad a la San Martín al 2009. En ese proceso de Ujú. preparación yo ya tenía el cerebro abierto, Ah, o sea, llegué a la universidad con la mira de ser de las primeras y eso es lo que hice. No me chocó para nada, me adapté bastante bien. Eh, en el primer curso que recuerdo claramente que fue antropología, dijeron, ¿quiere ser la delegada? Dije yo, o sea, ujú. yo estaba dispuesta a entregarme cuerpo, alma y corazón a mi carrera. Entonces, sí, de cabeza. Ya, y hablando de los cursos que llevaste, ¿algún curso que te gustó más o el que te fue más complicado? ¿Sentiste que aprendiste mucho, por ejemplo? No sé si nos puedes dar Eh, alguna referencia. o sea, había cursos que me apasionaron mucho, que me gustaron mucho, como por ejemplo bioquímica, ¿no? Que entiendes un poco más el tema de los procesos corporales, metabólicos. Me gustó mucho farmacología. Eh, Después, lógicamente, obstetricia 1, 2 y 3 eran la carrera, la carnecita, pero sí, puedo decir que de todos los cursos aprendí un montón, pero el que más me costó y el que yo dije, será mi primer jalado, voy a repetir este curso, o sea, yo ya tenía miedo porque para esto yo había logrado en los primeros ciclos ya estar con media beca, luego recategorizar sobre esa media beca, o sea, de lo que entré pagando un monto, ya pagaba creo que la tercera parte, entonces no podía darme ese lujo de perderlo. Pero me tocó farmacología, no, laboratorio clínico. O sea, ahora yo lo puedo interpretar, lo puedo leer, pero yo no funciono a memoria, ¿no? Y a veces mucho el examen es, los leucocitos van de este parámetro a este parámetro y en ese momento era como que te lo tienes que aprender y no solo es eso, no es una recatafila de exámenes y mi cerebro, no, eso de la memoria, al menos a mí no me funciona.
y ahí pené mucho, pero aprobé, sí, respaldo, pero aprobé. Ese fue el Ay, más difícil, creo yo, para mí. porque eres más memorístico, dices. Sí, igual tuvimos, por ejemplo, en Obstetricia 3 había mucho de aprender las guías nacionales, los protocolos para resolver problemas en el ámbito de la obstetricia. Y justo esta docente tenía también esta metodología memorística, o sea, si la guía decía A, B, C, D hasta la Z, tú tenías que poner A, B, C, D hasta la Z, y si te equivocabas, no, es que está todo mal. Y mi cerebro no funciona a base de memoria. Creo que el de muy pocos tiene la capacidad de ser captar todo y Memoria entender. fotográfica, ¿no? Muy pocos lo Eh, tienen. Muy pocos Sí, tienen esa bendición. sí. Entonces, hablábamos hace un poco que tú estudiaste otros cursos para complementar tu carrera y para llevar un mejor servicio a tus clientes, digamos, a tus Sí, a mis pacientes. pacientes, clientes, alumnos también. Al- claro. ¿Esto lo llevaste ya terminando la carrera o en qué momento o tú sientes que tienes que llevar otros cursos extra para poder brindar un mejor servicio, digamos, o estar más preparados también para el ambiente laboral? Con respecto a la especialidad que tengo, que es monitoreo fetal, bueno, es como que tú sigues los grados académicos, ¿no? Ujú, Terminas tu pregrado y sabes que te tienes que titular y posteriormente elegir una segunda especialidad o un posgrado. Entonces yo me incliné por eso porque me gustó durante el internado, que es en el momento en el que tú ya ejecutas muchas labores, y el monitoreo fetal me gustó bastante, ¿no? Es un estudio de bienestar fetal en el que identificas los latidos cardíacos fetales y se identifica también la actividad uterina. Entonces vas viendo cómo se desarrolla y me gustó mucho. Y lo hice más que todo para seguir la línea académica. Pero luego de eso, yo tengo como que otros dones, ¿no? Creo yo. Entonces, también por eso es que mi orientación vocacional joven era tan dispersa, ujú, porque hay cosas que me gusta hacer y algo que les digo a mis colegas es que yo no puedo ser solamente obstetra. Yo necesito desarrollarme en otras cosas porque la obstetricia no es mucho para mí, lo amo, me apasiona, es lo que me da de comer, por así decirlo, pero tengo otras habilidades blandas y que puedo llegar a desarrollar mucho más, ¿no? Tengo un hermano que es comediante, youtuber, y pues con él él tiene su canal de YouTube y yo participaba ahí, o sea, esas ganas de hablar, de compartir, de comunicarme estaban ahí. ujú. Entonces, si bien es cierto, yo pues no soy comediante, nunca me preparé para ser comediante, pero pues tengo algo de chispa, entonces he aprendido con este grupo de personas, que son varias personas que he ido conociendo gracias a mi hermano, grandes amigos por ahí, eh, que he trasladado esas herramientas a mi práctica de psicoprofilaxis, ¿no? A mi práctica de taller prenatal. Y justo es en eso que también me he preparado, ¿no? He llevado cursos internacionales de actividad física, que es lo que es gimnasia, y ahora lo de hipopresivos, ¿no? Entonces, sí, siento que cualquier cosa que tú quieras estudiar enriquece tu trabajo, te enriquece como persona y a las personas a las que beneficias y sirves, ¿no? Ujú, perfecto. Y también quería saber si hay cursos extracurriculares que sientes que todo usted debe saber. Por ejemplo, no sé, si es yo me vi en eso porque es de mi carrera, ¿no? Pero no Obvio. sé, en el área de salud, ¿cómo sería? No sé si hay programación o algo como que un curso Eh, que deban llevar, ¿no? Sí, o sea, el mundo va cambiando siempre, ¿no? Y uno se Ujú, tiene que ir adaptando, ¿no? Cursos que yo llevé, por ejemplo, o que consideraba en el pregrado que no eran importantes en ese momento, ¿no? Administración, economía, marketing, yo no los consideré importantes y después cuando salí sentía que me hacía falta desarrollar habilidades en marketing, ¿no? Llevé marketing digital, he hecho branding, he llevado nutrición deportiva, he hecho tantos cursos que podría decir a cualquiera que haga, pero si estás todavía en el pregrado y quieres complementar esos estudios, siempre métete a un congreso que te actualice, ya cursos de inyectables, porque poner vías, si te quieres dedicar a la asistencia como yo, tienes que desarrollar esas habilidades, esas destrezas manuales, de colocación de vías, cosas que sean prácticas te sirven bastante. Eh, Siempre hay cursos de actualización y ver la novedad. Justo tuve el agrado de conocer un obstetra, ujú, que él, por ejemplo,
terminó su carrera hace muchos años y me contó que él, bueno, yo no lo conocí en ese momento como obstetra, pero cuando le conté que era, yo también, y era de mi facultad, ¿no? Y él es, no me acuerdo bien cómo se dice, audiólogo, si no me equivoco, audiólogo de Canal 4. Es el que se dedica a hacer Ah, todo este tema de audiología, porque si bien es cierto, estudió una carrera de salud, tuvo la creatividad de buscar en el extranjero algo que le sirva, ¿no? Y ujú. sí, pues se dedicó a otra cosa gracias a hacer una mancuerna con la carrera de salud. Y siempre está bueno como que buscar opciones en el extranjero. Hay muchas becas y eso probablemente no lo saben muchas obstetras que están en formación, que hay muchas becas internacionales, pero no se toman y quedan en el aire porque no tenemos el idioma. Entonces, lleven idiomas sí o sí, o sea, inglés es básico, a nosotros nos permiten titularnos con italiano, portugués, el que fuera. Entonces sabemos que el inglés es indispensable, ¿no? Ofimática, pues ahí no sé qué tanto, pero sí ahora que está saliendo también lo de la inteligencia artificial Ujú. aplicada al área de la salud, no estaría mal que pues también lo apliquen, ¿no? Sí, sobre todo para hacer los prompts, ¿no? Ujú. Ok, Sí, claro. perfecto. Vamos a hablar un poco ya de la parte laboral, digamos. Uno cuando termina de estudiar la carrera, ¿hay buena salida laboral o es un poco complicado encontrar carrera o hacer las prácticas? No sé cómo es en el área de salud, si nos puede comentar un poco. Bueno, con respecto a eso, sí, pues hay que ser realistas. Nuestro país, si bien es cierto la obstetricia, muchas personas, si se lo dices de primera mano, no saben bien o no entienden a qué se refieren. Habemos muchas obstetras, habemos muchas obstetras. Y el tema aquí es que cuando tú sales de la universidad, y probablemente le pase a muchas personas que trabajan en el rubro de la salud, tienen ciertas expectativas, ¿no? Pero llegas a un momento en el que no encuentras trabajo. Mm, Sales al Serum, que es un año en el que tienes un sueldo asegurado, por así decirlo, aunque ahora he visto que ese proceso también es un poco complicado. Y termina ese año y sales a la vida y no te encuentras con trabajo bien remunerado. O sea, sí puedes encontrar trabajo, pero lamentablemente ese proceso a veces es difícil. Te captan para hacer consultorio, para hacer multitasking ahí y mm, hasta limpias en algunas ocasiones, ¿no? Pero a veces ese es el proceso también de seguir adelante. Yo tuve la suerte yo trabajé en un laboratorio, ¿no? En laboratorios ROE. Trabajé en laboratorios ROE, me fui a Serum y cuando retorné y no encontraba trabajo, me metí nuevamente a ROE, porque mm, pues no había de otra. Y como estaba en la clínica, mi sede, en la clínica San Felipe, poco a poco me conecté como para entrar. Y como sabemos en este mundo, todo es contactos. Entonces, otra cosa que les diría pues, a los estudiantes es que aprendan eso. No todo se trata de sacar las mejores notas, cosa que yo hice, yo me saqué las mejores notas que pude, pero sino que también tienes que relacionarte con la gente, con los profesores, darte a notar, o sea, no mm. sirve de nada pasar por agua tibia la carrera, ¿no? Y esas habilidades como que me ayudaron a ir subiendo de a poquitos y ya, llegué a la clínica. Tampoco puedo decir que ha sido la experiencia económica mejor pagada de la vida, no. Eso Mm, sí, también se los debo decir en las clínicas no es que te van a pagar más. Yo, como he mencionado, son las clínicas más caras del país y pues el sueldo no reflejaba eso, pero ha sido una experiencia enriquecedora para crecimiento como profesional. Me dio cosas que de repente si hubiese estado en otra clínica no me hubiese dado, sí. Aprendí un montón, sí. Me enfrenté a cosas de riesgo, sí. Pero luego pues gracias a Dios, o no sé si decir eso porque vino una pandemia, mm. y se abrió una oportunidad laboral para muchos, que fue pues llegar al hospital. Y sí, llegar a un hospital te da cierta seguridad, cierta estabilidad, pero siempre es como que una lucha constante. Lo que yo diría es que esas habilidades que mencioné hace rato, que sabes que tienes, no las dejes de lado, porque eso te va a ayudar a la par. O sea, yo siempre he tenido un trabajo estable, gracias a Dios, pero mis habilidades me han llevado a hacer actividades freelance que también
y no matarme tanto. Sí. Te perdí un ratito. Me quedé en freelance. Allá. Que esas habilidades, esas habilidades blandas que les decía que tenemos que desarrollar, ¿no? O dones que tenemos, pues te sirven como para hacer actividades freelance como las que yo hago, que también te sirven para darte gustitos o pues ahorrar como para tener una casa, ¿no? Claro. Y sobre todo, como tú dices, es bastante importante los contactos y aparte de los contactos es la habilidad blanda y como tú dices, a darte a notar, ¿no? Porque si tú no hablas, por más que sepas, nadie va a saber que, no sé, estás buscando trabajo, si tienes, no sé, algún profesor de repente que le cae bien o así hiciste buena tarea o aportaste bastante en la clase, te puede referir o decirte, no, mira, en mi hospital, porque los profesores generalmente ya están trabajando, ¿no? Se ha abierto una vacante o algo así, ¿no? Sí, sí me ha pasado que me encontré con un grupo de obstetras del hospital Sergio Bernales en el que hice el internado y me dijo, hay una convocatoria y tal, y yo le digo, gracias, justo ya tengo trabajo, o sea, estoy tranquila, pero gracias por informarme, ¿no? O sea, yo creo que no es como que a cualquier X que no conoces le van a decir, oye, hay una convocatoria, más bien saben que haces un buen trabajo y no se trata de ser sobón por ahí, ¿no? Ujú. Es simplemente hacer bien tu trabajo y que pues lo puedes respaldar con tus actos, simplemente. Sí, perfecto. Me dijiste también que trabajas, bueno, en el sector público y también privado. Si nos puedes dar alguna referencia, no sé si decir una comparación de cuáles son las diferencias de trabajar en el sector público y el sector privado. Ya, a ver, sí, pues he tenido la experiencia de trabajar 6 años en una clínica de alto nivel donde tienes absolutamente todo lo que necesitas a la mano y más, tal vez, ¿no? Entonces es como que falte es una ofensa, ¿no? Entonces jamás te va a faltar el papel toalla, un catéter endovenoso, cero, qué sé yo, ¿no? En cambio, en el hospital, si lo ponemos en comparaciones, siempre hay escasez de algo, ¿no? Entonces tienes que saber manejar eso y creo que el internado te ayuda a eso. Cuando llegas a un internado en un hospital público, sabes a lo que te puedes enfrentar en tu trabajo ya como profesional. Pero bueno, eso en primer lugar. Luego, pues la línea de pacientes, ¿no? Ajá. No, esta clínica en la que yo trabajaba, pues tiene pacientes de A, B más A. Y pues yo trabajo ahora en un hospital público y sí, hay situaciones que son difíciles de afrontar, como por ejemplo el trabajo de parto en una clínica en la que tienes acceso a una analgesia epidural, a que las contracciones no te duelan, que estás acompañada de tu familiar a tu lado, que tienes ese respaldo, es un trabajo de parto mucho más bonito, donde tienes intimidad, donde tienes privacidad. En el ambiente público no vas a tener eso. La paciente ingresa sola, el acompañante tiene mucha limitación para verla, no hay analgesia para el dolor, o sea, tienes que afrontártela con aguantataína nada más y Ah, respirar y moverte. Entonces, en ese ámbito, yo puedo decir que tenía más más paz comodidad. en la clínica y aquí a veces te desafía mucho más Ujú, el hecho de que tu carácter tiene que nivelarse al punto de por momentos no perder la cordura cuando escuchas a una paciente que grita y se quiere tirar por la ujú. ventana por el dolor y, ese balance no es para todos, ¿no? Siempre sabemos que hay una brecha amplia entre niveles socioeconómicos, pero pues sería hermoso que tanto mis pacientes públicos pudieran pues acceder a un parto un poco más humanizado. Pero bueno, esa es la realidad a la que nos enfrentamos. Entiendo. Y nos puedes contar, justo estabas mencionando, ¿no? Que los hospitales tienen muchas faltas, digamos, o muchas brechas que cerrar. ¿Alguna problemática que hayas visto que tú sientas que se deba solucionar urgente? No sé, eres directora o eres, no sé, la ministra de Salud. ¿Alguna problemática que tú digas, esto es lo primero que se debe hacer, digamos? Pues si estuviese en mis manos, obviamente me voy a inclinar más para mi campus, ¿no? Es lo que pensaría yo. Entonces, no Claro, sé, relacionado a tu campo. claro, la carrera de obstetricia, así como muchas carreras de salud, es una carrera de servicio. Entonces me inclinaría un poco más a darles calidad y calidez
a los pacientes. Se evalúa mucho, se estandariza mucho, te exigen mucho a nivel documentario, pero el tiempo que yo me siento a una computadora, en comparación al tiempo que le doy como persona a mi paciente, es así, o sea, es demasiada burocracia Mm, la que se evalúa. Hay evaluaciones de calidad que miden más esto que esto, ¿no? Entonces yo, si pudiese hacer eso, le daría la vuelta y diría, ¿sabes qué? Aquí lo que importa es el paciente. Sí, necesito una historia clínica bien armada, pero no voy a darle 80% a una computadora y 20% al paciente. claro. Sería darles espacios en los que desarrollen un trabajo de parto humanizado de verdad, o sea, a cabalidad, donde la obstetra o el equipo de salud está al servicio de la paciente y que se sienta cómoda, ¿no? Y de igual manera darle igual equidad a los trabajadores, al cliente interno del hospital, ¿no? De esa manera yo creo que todos estaríamos satisfechos y ya no oiríamos tantas quejas pues, de los hospitales que ya bien las conocemos, creo yo. Ujú, ok, perfecto. Eh, ¿Cuál es el impacto que ha tenido el COVID en el desarrollo de tus labores? ¿Ha habido algún impacto o no? ¿Sientes que no? Está todo igual. Eh, bueno, el COVID fue un escenario que nadie se esperaba. Definitivamente el área de salud fue, Sufrió bastante. o sea, sufrió eso, lógicamente. Eh, en primera instancia nos decían, pero ustedes no tienen pacientes COVID, tienen pacientes gestantes, pero las gestantes también se contagiaban de COVID, entonces Ujú. fue, fuimos la última rueda del coche en recibir EPP, fuimos la última instancia en la que se pensó muchas veces Ah, al inicio. Luego de eso, te digo a nivel público y privado, ¿eh? Eso pasó a todo nivel. Luego, pues se abrieron puertas para el personal de salud. Éramos los únicos que estábamos en la calle, los únicos que podíamos caminar, ir y venir al inicio. Y pues llegar a trabajar a un hospital no es fácil. Entrar a un hospital no es sencillo. Entonces sí, muchas personas de repente que ya trabajaban en los hospitales tomaron como que muy, qué suerte que tuvieron para entrar aquí, ¿no? Y eso sí se sintió. Pero ha sido ya estando ahí puesta con los lentes, con los mamelucos, los guantes, entrando a áreas restringidas, pacientes que estaban echados, ha sido bastante difícil. Me ha tocado ver una gestante inconsciente, tratando de ponerle un monitor con un bebé que estaba ahí, o sea, la señora estaba como todos los pacientes COVID, pero embarazada. ujú. Entonces, Y más esto, riesgoso también, ¿no? El sí, hecho de estar claro. embarazada y tener el COVID. Igual que las otras enfermedades que era diabetes, no me acuerdo qué más. Igual es de riesgo, ¿no? Estar embarazada Claro. y con COVID. Sí, no, felizmente no, en mi caso fue, creo que el caso más severo, en mi situación fue el caso más severo que me tocó ver, no en la clínica, es como que un book muy así en el área de UCI, ¿no? Está en el centro, el STAR, donde están las enfermeras, todo el equipo, los médicos, y alrededor están los book, que son los espacios donde están los pacientes. Entrar ahí en ese momento de COVID, ver a los pacientes pronados hacia abajo, uno tras otro, y tener a una paciente así, querer ponerle el monitor y no saber cómo pasarle la cinta por debajo, pedirle ayuda al personal y la movían como si fuera, y decía, me paralicé. O sea, yo en un momento vi todo eso, me quedé pasmada y dije, ya. Volví a dar unos pasos, toqué a la paciente, me volví a quedar pasmada y decía, no, tú tienes que accionar. Yo siempre he sido de reacción y acción, o sea, siempre. Pero en ese momento me congelé por unos microsegundos y dije, estamos en una realidad que parecía utópica y ahora Ujú. estamos aquí, ¿no? O sea, sí fue difícil, pero siento que cuando ya entré al hospital, porque fue casi empezó en marzo de 2019, yo entré al hospital fines de mayo del 2019. Ah, ahí 2019, nada 20, más. 20, ¿no? Fue 20, ya no me Sí, acuerdo. creo. No 20, me sí. acuerdo. Fue Ya tanto. pasado tanto Ya. tiempo. 2020 creo que fue. Pero bueno, al pasar todo eso ya en el hospital se sentía más equipo, porque en la clínica trabajamos de a dos obstetras, en cambio en el hospital éramos más equipo.
aún así éramos pocas, ¿no? Éramos Mm, 3 a 4 obstetras, pero se no se sentía, abastecían. sí, pero todos trabajamos en equipo, ginecólogos, y muchos éramos nuevos, entramos con una camada nueva porque un montón de gente tuvo que irse a casa a descansar porque no podían exponerse. Entonces éramos un montón de gente, no era como que una promoción entre ginecólogos, obstetras, y era muy divertido, la verdad, en ese momento, porque todos éramos bastante jóvenes cuando entramos ahí. Pues yo entré creo que a los 33 años, claro, a los 33 entré al hospital y pues era bonito ese ambiente, ¿no? Pero desafiante. Sí, entiendo. Y respecto a las actividades que hacías o ya haces ahora, ¿crees que ha habido como que un antes del COVID y un después? ¿Ha cambiado algo o respecto a eso sí se ha mantenido? O sea, ha habido atrasos. Después del Atrasos. COVID, atrasos, porque Ok. se había avanzado mucho a nivel público. Cuando un bebé nace, tiene que hacer un contacto piel con piel, tienes Ujú. que estar con la mamá, empezar a lactar. Con el COVID eso se restringió, el bebé lo recibía, el personal de neonatología se lo llevaba de inmediato y lo atendía. Si bien es cierto, hay personas que del área de pediatría, porque trabajan de neonatología específicamente con el que trabajamos mano a mano cuando nace un bebé, muchos ya están con la idea todavía de que lo tapo o señora no lo toque o cosas así. Y Mm, eso a mí se me hace muy duro de ver. No solo es el equipo de neonatología, muchos de mis colegas también se quedan con eso. Señora, no lo toque porque son las manos sucias, pero puedes ponerle alcohol en las manos, que sí, sí. ujú. Finalmente el bebé se lo dan y lo vuelve a tocar, o sea, Claro. mayor cambio no hay. Ese tipo de cosas es el que ha quedado atrasos, porque ya Rezagado. no había eso, era sale el bebé y va al pecho de la mamá, y ya Ujú. era protocolo, y ahora yo siento que no. Igual con con el ingreso de los familiares, el apoyo, el acompañamiento que ya venían recibiendo los Mm, pacientes, también se restringió. Entonces, para volver a que entren las visitas y todo esto, que es difícil estar hospitalizado, ¿no? O sea, si nos vemos del lado de la persona que está hospitalizada, es difícil, no estás en tu casa, no tienes tus comodidades, encima no puedes ver a tu familia, ¿de qué hablamos? Y sí, pues sí. ese es el retraso que yo siento que ha habido. ¿Y eso sientes que es por temas de política del hospital o por el miedo de las personas o por decisión propia de los especialistas, digamos? A veces es un poco decisión de o sea, sí hay protocolos, obviamente, ¿no? La dirección dice que ingresa un familiar a tal hora o no se ingresan ciertas cosas, ciertas limitaciones, y así es, ¿no? Está bien. Pero, por ejemplo, yo me puedo dar un poquito la licencia de permitir entrar al esposo, aunque sea que esté con la gestante, no sé, 40 minutos, 45 minutos, que le ayude a manejar el dolor, a respirar, pero sí hay personas que no van a dejar que entre nadie al centro. Y te hablo no solo de obstetras, también te hablo de ginecólogos o del entorno, ¿no? Ay, pero ¿por qué no vas a ingresar? Inclusive el personal técnico, ¿por qué no? O sea, al menos en esa lucha yo ando porque como trabajo en la dualidad de preparar a mis pacientes y les digo que el Ujú. acompañamiento, el movimiento, Es esto, importante. lo otro, todo eso y que no lo puede ejecutar, Ujú. me pone, me conflictúa. Y ahí la luchas, la luchas. Sí. Está bien. Quería saber también, no sé si afecta bastante o poco el impacto de la IA ahora que está saliendo la IA. No sé, muchos dicen que va a quitar trabajo en temas de consulta, por ejemplo. Creo que muchos ya dicen, no sé, tengo tales síntomas y ya. La IA te dice, puede ser esto, puede ser lo otro. ¿Cuál crees que va a ser el impacto o si sientes que va a quitar algo de trabajo o no? Bueno, pienso que gracias a Dios estoy en un rubro en el que mis manos son necesarias. Entonces, no me imagino a la IA colocando una vía, atendiendo a una Ujú. paciente con calidez y ese tipo de cosas, ¿no? Si bien hablamos de ese punto. Pero sí podría, pues, en el rubro de salud, no sé, hacernos un poco más flojos de repente para redactar cosas, para proponer protocolos, para, qué sé yo. Más bien yo lo veo del lado positivo, ¿no? Ujú. Como una herramienta que me puede solucionar cosas, no como paciente, porque no, eso es igual que buscar en Google y hasta peor, porque tú Ujú. sientes que estás hablando con una persona, Ujú. no te da esa sensación, ¿no? Por ese lado definitivamente no, pero a mí como profesional me puede ser una herramienta bastante útil.
como cualquiera de las otras que se han ido desarrollando a lo largo de la historia, ¿no? Pero siempre hay que usar las cosas de manera inteligente, no para favor de mi flojera o mi vanidad o qué sé yo, ¿no? Pero si puedo resolver algo rápido preguntándole a un sistema que me puede responder, pues lo aplico, ¿no? Pero no lo recomiendo para pacientes o para resolver una pregunta por ahí, ¿no? Cero. Ajá, sí, está bien. Eh, Quiero saber si, en tus propias palabras, ¿cuáles crees que sientes que va a ser el reto de los futuros profesionales de acá a 5 o 10 años? Eh, en parte siento que hay un reto que es Ah, constante, que es el encontrar trabajo con una paga digna, ¿no? Hay algo que se dice mucho, es que para que tú, alumna, consigas trabajo, yo, obstetra, contratada, nombrada, tengo que jubilarme o fallecer. Y esa línea, pues, ¿no? Es un desafío. Y también esto de las brechas del pagar derecho de piso. Eso es una cosa que es difícil de asimilar, de entender cuando llegas al trabajo, ¿no? O sea, si yo hablara con alumnos y le dijera, eso te va a pasar, o sea, inevitablemente vas a llegar y te va a pasar. Hasta ahora nosotros seguimos siendo consideradas nuevas y seguimos siendo tratadas con esa desigualdad. Y por ahí si me escuchan en algún momento mis colegas, o sea, fresh, porque saben ellas muy claramente y se les hemos dicho que eso pasa y esa equidad no se da, ¿no? Entonces, sí, o sea, los desafíos para la obstetricia son pensar únicamente que te tienes que meter a un hospital. Por ahí no va el camino. Tú tienes que ver de desarrollarte paralelamente y no cuando ya esté la necesidad económica ahí apremiando, sino ahora que estás estudiando, que tu cabeza está fresca, que tienes ideas, que hay herramientas como para decir, oye, puedo enfocarme por este lado, que nadie ha visto este nicho y puede ser mío, ¿no? Entonces, creo que por ahí la creatividad es indispensable para cualquier persona que esté estudiando cualquier carrera en general. sí, entiendo. ¿Me puedes decir qué es lo satisfactorio de tu carrera y también qué es lo complicado? Bueno, creo que lo complicado estamos hablando durante la entrevista, pero ¿cuál es lo satisfactorio? Dices, ah, sí, por esto trabajo. Eh, es muy satisfactorio saber que eres parte del proceso de recibir vida en tus manos. O sea, no hay nada más bonito que traer un bebé sano, ver a una madre contenta, y más aún, en mi caso, que he preparado pacientes, las he visto parir, las he visto de inmediato y luego veo a sus bebés más grandes. O sea, es muy poco probable cuando estás en el ambiente público ver eso, Ah, pero me ha tocado ver ese desarrollo y ahora con el tema, por ejemplo, de mis cuentas de redes sociales, me topo con pacientes que me encuentran en TikTok o qué sé yo, me dicen, tú me atendiste mi parto y me conversan, ya mi hijita cumplió un año y ese feedback es muy ajá. bonito, o sea, al menos yo que estoy en este mundo ya hace bastante tiempo de redes sociales, es como que, si bien es cierto, no tengo la gran cantidad de seguidores que podría haber tenido con el tiempo que llevo en redes, a mí me da bastante, me da mucho esa sensación de traer un bebé al mundo y de poder ver el desarrollo de su vida. Y si partes feas sí tiene, o sea, de lo que hemos conversado sí, pero la parte o sea, la contraparte de traer vida es que también te conlleva el riesgo de muerte, ¿no? Y ver esos casos son muy dolorosos, te marcan, se quedan en tu cabeza, esas últimas miradas, esos no latidos que deberías estar escuchando, o sea, esas cosas sí te dejan una huella. A veces dice que, no sé, los doctores son muy fríos, por ejemplo, no sé, yo he escuchado que son bien fríos o te hablan bien toscos, pero siento que es una forma también de protegerse ellos a todo lo que ven el día a día, porque si se lo llevan a su casa, como que no podrían dormir o sería muy fuerte, tal vez. Yo siento que como que es un mecanismo de defensa también. Y como tú dices, ¿no? Superar las pérdidas, lo que ves en tu día a día también es complicado, sí. Sí, de hecho hay personas con las que he trabajado, con las que trabajo, que tienen esas heridas que no saben cómo sanar y te genera miedos y te genera inseguridades y a veces eso también
te hace tropezar en Ujú. tu práctica. Y es difícil, o sea, es difícil asimilar y levantarte y decir, pucha, pasó esto y tengo que seguir adelante, ¿no? Y puede ser que por eso hay personal que es frío, pero de que hay personal frío, sin motivo alguno, también lo hay. ¿No? Ah, Justo algo que me gusta hacer en mis redes sociales es contar historias, por ahí dice que me paso de ujú. chismosa, pero me cuentan historias de hospitales, ¿no? Básicamente de esas cosas locas. Y justo hoy compartí una historia de una chica que en su infancia tuvo una mala experiencia al caerse en su colegio y fue a una posta y la trataron mal y le tiene terror a los hospitales por esa mala Mm, experiencia, ¿no? Y a veces, eso sí, la evolución del personal de salud ha ido cambiando, pero siempre hay ese sinsabor de que te puedes encontrar en cualquier momento con alguien de mal humor y que no toma en cuenta de que tú estás en un punto vulnerable. Si tú estás en un hospital, estás acudiendo a una consulta o estás teniendo un parto, estás en una situación vulnerable. mm. Y pues lamentablemente también somos humanos, ¿no? El personal de salud y se nos puede cruzar los chicotes y los problemas familiares o lo que fuere y pues ahí es donde vienen los problemas a veces. Sí. Sí. Estamos entrando a la parte final de la entrevista. Quería preguntarte esto. ¿Cuáles son las aptitudes que sientes que debe tener alguien que quiera estudiar esta carrera? Tienes que ser una persona muy paciente, muy paciente, porque en la obstetricia no hay nada exacto. O sea, no, a veces me dice, ¿cuánto tiempo me va a tomar que dé a luz? No me preguntes eso, porque, o sea, tienes que ser muy paciente. Y si no lo tienes, los vas a tener que aprender a desarrollar. Tienes que ser empático, definitivamente tienes que tener mucha empatía porque trabajas con personas, repetimos, en estado vulnerable eh, que necesitan de tu apoyo, de, tu compañía y de tus respuestas muchas veces, ¿no? También tienes que ser resiliente porque hay situaciones que a veces te atropellan, que te aplastan y tienes que volverte a levantar y mirar de nuevo. A mí algo que me pasó cuando entré a la clínica fue que como no ejercía como había hecho en el internado, que yo misma atendía a mi paciente y todo esto, sino que pasé a ser acompañante casi que de las pacientes, a recibir indicaciones que en algunos casos de algunos ginecólogos parecían órdenes y otros que te multiplicaban por cero. Mm, Entonces, es eso, choca con tu ego, choca con tus sentimientos, entonces tienes que ser resiliente a eso y poco a poco desarrollar ese carácter para, como quien dice, bañarse en aceite y seguir adelante, ¿no? Ser fuerte, nada más, y como tú dices esto. No sé, que me parece complicada el área de salud. Yo en algún momento pensé entrar al área de salud cuando Ujú. estaba en colegio también. Y luego dije, no, siento que es mucha responsabilidad la vida de alguien. Y Sí, yo no lo manejaría bien, entonces dije, ya, en cosas empresariales todo tiene solución, nadie se muere. Bueno, te botan de tu trabajo si cometes un error, pero pero nadie es está en riesgo de distinto, morir. sí, es distinto, entonces como, creo que por eso no me decidí, porque siento que es mucha responsabilidad en tus manos. Claro que sí. O sea, lo que tú trabajas en el área de pediatría, en el área de obstetricia específicamente, no siempre estás con el riesgo de la vida y la muerte, pero sí lo estás, ¿no? Ujú. El embarazo es siempre de riesgo, bajo o alto, pero siempre es de riesgo. Y estos dos indicadores que te menciono, la parte infantil y la parte materna, son indicadores que no solamente quedan en estadísticas del hospital o nacionales, sino impactan en el desarrollo socioeconómico y demográfico de un país, de una nación. Y esto te lo miden a nivel internacional y te señalan con el dedo, este país tuvo tantas muertes maternas y tantas muertes perinatales y es como que, ah, te da en el ego, te da en todo, entonces todo decanta mucho peso sobre esas dos ramas sobre todo. Sí. Y también esto, pero hay muchas cosas que no necesariamente son temas de tú como persona o como profesional, sino de, como tú dices, ¿no? Falta en el sistema, como que apoyo, faltan cosas, o sea,
son cosas mezcladas, ya siento que es todo un sistema y como que Sí, sí, no se puede se a veces rueda, ir en contra del sistema por más que uno quiera. o falta, ¿no? Hay un poco de decisión. Ujú. Eso sí. Bueno, unas palabras finales que quieras decir a las personas que están dudando de estudiar esta carrera o que quieren saber un poco más de esta carrera. Siempre que me preguntan algo relacionado a eso, o cuando veo alumnos, me acuerdo cuando yo estaba en el cole, había una enfermera en el tópico y me preguntó qué quería estudiar y le dije obstetricia. Y me dijo, no estudio obstetricia, yo estudio obstetricia, estoy aquí. Me dijo. Mm, Pero algo que les puedo decir es que sea la carrera que sea que tú elijas, tiene que ser algo que te apasione, algo que te guste. Porque puede ser que sí, esta es la carrera del futuro, pero si no te gusta, no la vas a hacer, simplemente. O sea, haz algo que de verdad te apasione, que no sé, que te despiertes con el entusiasmo de sí, hoy día voy a hacer esto y estoy feliz por hacerlo. Y si en el camino te das cuenta que no es mejor bajarte de ese tren antes que llegue al destino, cuando ya no tengas cómo regresarte, a que sigas en un punto en el que no quieres estar. ¿No? A veces da miedo porque dices, pucha, mis papás invirtieron tanto, o le invertí tantos años y ya tengo 27 y ahora me doy cuenta de que no es lo que quiero. Es mejor que te des cuenta ahí, que cambies el rumbo de tu vida, que sigas en algo que no te gusta. totalmente de acuerdo. Y nunca es tarde para estudiar, ¿no? Nunca, nunca es tarde, nunca es tarde. Sí, o sea, si yo, la verdad, podría, ¿ya? Cumplir mi sueño de ser arquitecta de interiores, porque sí, es algo que me encantaría hacer, ya las guardias me pesan un poquito, entonces Sí, exígete hasta cierto punto también hay que ser racional, pero siempre se puede estudiar algo que te guste o que complemente o ser totalmente diferente, todo es posible. sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, gracias.